¿Cómo están, queridos amigos? Pues nuevamente vamos a seguir hablando de la historia de Rusia, en la que habíamos hecho todo ese recorrido y que habíamos visto toda la historia de Rusia a través de toda Europa. Pero aquí no hay que olvidar un punto muy importante, que Rusia también comprende todo lo de Asia. Hay gran parte de la historia en la que interviene en pueblos que van abarcando toda esa situación asiática en la que nos habíamos quedado, que, que en cierto punto los rusos se consideraban como un pueblo que tenía la obligación de civilizar a los demás pueblos. Por eso era toda esa expansión que hacían, porque ellos consideraban que era como un destino manifiesto, por lo cual pues hacían todas esas cuestiones de expansionismo y que abarcaron todo lo de Asia Central. Fue pues cuestionada cuando también a Japón se le ocurrió hacer esa misma situación, y toda esta situación del destino manifiesto que creían también los japoneses, que tenían que civilizar y que tenían que hacer ese expansionismo. Aquí comentaban que en la guerra de 1905 acabaron pues derrotados los rusos, y aquí se va a ir haciendo, metiendo esa idea de civilización cuando pasa esto, cuando los imperios, las civilizaciones o los grandes países piensan que son superiores a los demás, y que en esos tienen en cierta forma la obligación de civilizar por medio del expansionismo. Todas estas situaciones que van creyendo los europeos, también esta situación no nomás era de ellos, sino que también se iban haciendo. Ya habíamos quedado en toda esa situación en la que se había pues metido todo lo de Polonia, cuando estuvimos viendo Europa del Este, y que va a unir a toda la Unión Soviética y va a llegar con Afganistán. En el Imperio Soviético, que se va a ir haciendo como ese gran juego que ellos denominaban, en los que estaba esa situación de expansión con el Imperio zarista, y por el otro lado estaba la situación que iba a marcar pues todo lo del Asia Central, en la que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo los países que se van a ir integrando a toda estos pueblos en los que estaban considerados pues la Asia Central, que van a marcar los estados de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todos estos pueblos que en determinado momento eh, quedaron atrapados en todo ese juego que ellos llamaban el gran juego. Tarquís quiere decir país, y aquí vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo toda esta incorporación de todos estos estados cuando van a tener la intervención de los británicos. En el momento en que van a entrar los rusos y los británicos, van a empezar a hacer ese gran juego, y que va a tener esa intervención eh, de esas tres pues guerras, se puede decir, que tuvieron con Afganistán. Cuando van a ir haciendo el paso que van introduciendo al Himalaya, ahí hay un paso estratégico que antes del invento de la aviación era la única manera de que podían atravesar todo el Himalaya. Es una zona de paso que se llama Kaiger. Este paso, fíjense en que es tan importante, que vamos a irnos dando cuenta que a través de la historia de estos acontecimientos que se dan, eh,
ese paso era tan importante porque era el único con el que podían introducir, es como una forma de desfiladeros en los que vamos a ir viendo cómo este paso va a tomar tanta importancia. A este paso se le llama el paso de Jaiber. También es conocido como Caibar, Caiber. Es un desfiladero que va a ser el paso ubicado entre la cordillera Spinjar sobre la frontera de Afganistán y Pakistán. Hay aquí cosas muy curiosas porque fíjense que son como unos desfiladeros en los que tienen que ir en forma pues, de fila. A ese paso se le considera el panteón de imperios, porque decían que todo el que entraba ahí automáticamente estaba muerto, porque pues iban en fila, pues ahí los agarraban fácilmente. Todo paso que conecta el valle de Pascuar en la localidad de Landi Kotal es un paso fronterizo, uno de los más importantes y más septentrional de Pakistán. Cuando se van formando todos estos países y se van haciendo todas estas situaciones, este paso de Hisber, que está ubicado en toda esa cordillera entre esas fronteras y que va a hacer hasta la actualidad, que inclusive hace poco le cerraron a la OTAN todo ese paso, que también pues ha servido como una parte tan importante porque describe toda la ubicación de toda esa cordillera sobre la frontera de Afganistán y Pakistán. Cuando se menciona eso, parecería que es un dato sin importancia, pero quiero que aquí le pongan mucho cuidado. Vamos a hablar mucho de Afganistán, pero hay claves, hay perlas que no debemos de pasar desapercibidos y una de ellas es este paso tan importante que es el que le va a dar la ventaja sobre las invasiones que va a tener en un futuro y que va a ir haciendo toda esta situación en la que vamos a ir viendo que esas 3 guerras donde intervinieron los ingleses, pues Afganistán tiene una reputación de, como les digo, de considerarse como el cementerio de los imperios. Aquí el imperio que se va a unir en lo que va a quedar de esos imperios que han querido invadirlos, que han querido expandirse. Aquí dicen que los británicos en el siglo XIX que se metieron a Afganistán para tratar de expandir pues, su reinado. Allí está ese enfrentamiento entre los rusos y los británicos en los que geopolíticamente perdieron la guerra. Así van a ir haciendo esa situación. Pero fíjense en lo que pasó cuando los británicos quedan en derrota, quedan perdidos, perdieron la guerra, ellos se van a apoderar de este paso y este paso va a formar parte de los británicos. Aquí les dan a ellos también una ventaja porque automáticamente ese paso que es tan estratégico va a formar parte de los rusos. Toda esta situación en las que vamos viendo cómo se extendieron las fronteras hasta el paso Khyber va a quedar en los límites del Imperio Británico. Es el sitio más estratégico del Himalaya y que va a quedar bajo su dominio, en donde llegaban pues los límites de la India. Pakistán y la India en ese momento no tenía límites. Era toda una sola región en la que estaba tanto Pakistán como la India. Todo ese paso Iceberg, que existe una ígnea muy, muy importante, que es la ígnea de los Pachún.
En la actualidad son como una ígnea que se ha seguido manejando, pero que hay una relación que tienen con Pakistán y esta ígnea. Vamos a ir viendo cómo parte de la que en las jurisdicciones diferentes que se hizo al mismo tiempo van a quedar emergidas toda esa situación que se estaba haciendo en la geopolítica en ese momento, y que las fronteras que se habían hecho artificialmente, los pueblos no las reconocían. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación en la que están no se va a reconocer las fronteras, y que va a dar origen que los Pashtun en esa época de invasión van a ir marcando una situación. Se comenta que había una película británica que se llamaba Flash, el heroico cobarde, en la que comentan que era un oficial británico en la que en una ocasión estaban atacando un fuerte, y que él pues ya quería irse, él no quería morir por la causa, y que él se cuestionaba, que estamos hablando de la película, que era lo que quería esa gente, y que él intuyó que tal vez lo que querían era la bandera. Entonces él se va y saca la bandera, pero en ese momento lo hieren. Al herirlo, llegan los refuerzos, lo salvan, pero todos los demás murieron, y el único que sobrevivió a ese enfrentamiento en ese fuerte fue este hombre, que encontraron casi envuelto en la bandera, herido, y que pensaron que él, pues por salvar la bandera, había sido pues herido, y empezaron a promoverlo como un héroe, pero de esos héroes falsos, que en realidad lo que él quería era entregar la bandera e irse, y que las situaciones en las que se fue acomodando la situación va a quedar como un héroe. Dicen que cantidad de personas que han intervenido en diferentes guerras, así les ha pasado, que por una situación del momento, al final se vienen a sacar unas deducciones que nada más la gente lo saca. Pues esta película habla de eso, que se llama Flash, el héroe cobarde, y ahí esa película está pues como inspirada en todos esos sucesos que se han ido originando a través de los tiempos. Cuando nosotros estamos viendo toda esa dispersión que se hace, y que en el Paso Heidelberg va a ser como parte importante para crear un estado en los avances que tienen, y lo van a formar como un estado tapón entre los rusos y los británicos. El estado tapón va a consistir que es un estado que se va formando geopolíticamente para crear un estado artificial en la que se va a ocupar ese territorio para que tenga esa especie de tapón, en la que ninguno de los dos participantes, como en este caso los británicos y los rusos, ese territorio era ese estado tapón, como había ocurrido, por ejemplo, en Albania, donde había un estado tapón entre Albania y los astrohúngaros, o también hubo en Nepal, que se hizo como un estado tapón entre la China y la India, o en Corea del Norte entre China y Occidente. Cuando existen dos imperios que se están peleando un territorio, se vuelve un estado tapón que va a ir constituyendo para que no se haya ese enfrentamiento entre ellos dos, como les comento, directamente. Estas guerras que se están haciendo, se comenta que mucha gente no sabe a veces qué ocurre en un territorio, porque la historia tiene manías, las manías de contar nada más cuando los pueblos están en conflicto, cuando cuando es noticia, cuando hay muertos.
y entonces ahí es cuando se saca a ver un estado determinado, como le va a pasar a Afganistán. Toda esta situación en la que nosotros estamos viendo, que sabemos de su trayectoria a través de la historia por sus guerras bélicas que tienen más de 30 años, pero mucha gente desconoce toda esa poderío que era, que tenía pues una antigüedad pues mayor a 3.500 años de historia, en la que únicamente pues conocemos los últimos 30 años que se han estado esos estados en guerra y que han ido haciendo como una pieza clave en la que Afganistán es una pieza tan importante porque ahí fue la ruta de la seda, única que iba a unir a Persia con Occidente. Esa es la importancia que tiene este estado que se va mencionando, en la que Afganistán, en la que una era la que unía a toda esa Asia central y a Batriana, porque la ruta de la seda era un paso tan importante para el mundo. La gran cultura, ellos eran los herederos de esa gran cultura de los Kuchán, como un baluarte en cuestiones del budismo, importantísimo en Bamiyan, que es una localidad muy importante en la actualidad, en la que más adelante vamos a aclarar este punto, porque apenas estamos empezando, en la que habían esos budas gigantes y que van a llegar los talibanes y los van a derribar con bombas. Todo esto lo vamos a ir platicando pues más despacito, más de noche, porque vamos a ir comentando primeramente qué importancia tiene toda esta situación a nivel de la historia y la ruta de la seda, que se expandió eh, eh, como una gran aportación, porque aquí en toda esta ruta de la seda se va a expandir el budismo, que va a llegar tanto a Oriente como a Occidente, y por medio de situaciones que se van a ir dando, cuando van a llegar los geógrafos árabes, que van a hacer esa aportación, en ese momento se está haciendo, se está partiendo pues los territorios que están ahí. Ya se mencionaba que en esa época, después de los geógrafos árabes, van a llegar los persas y con él Alejandro Magno. Por eso hay ese asentamiento griego por parte de la situación, en la que aquí vamos a ver situaciones. Aquí va a estar ya involucrada toda la situación de la cultura de la India, de los persas, de Asia Central. También llegaron los mongoles en todo el periodo de los humos y los turcos otomanos. Aquí van a pasar todos, van a llegar a esas tierras arquímedas y sasánidas, en las que van a intervenir toda la historia de Afganistán. Aquí vamos viendo cómo se ha ido considerando como una de las localidades más importantes en los temas arqueológicos, pues ya se menciona que en la actualidad están en los museos británicos todos esos tesoros que se pudieron recuperar después de la Segunda Guerra Mundial, y en la que tuvo un papel pues muy importante los intelectuales de salvar toda esa civilización, porque se hubiera perdido en los bombardeos y todo, y que por medio de los intelectuales fueron escondidas. Toda esa dimensiones de esta gran civilización tan poderosa, que tienen estos rasgos tan marcados, tan de esos pueblos que van a ir formando en esa época toda la situación, como los taicos, los supecos, los quiquises y los casacos. Todos esos pueblos que más adelante van a ser estados nacionales, dicen que cuando en la India hace su intervención a nivel de todo
esta situación geopolítica que está haciendo, ya en 1947, donde se va a hacer la independencia del Estado de Pakistán, donde aquí le llaman Estado de Pakistán, país puro. Afganistán, que es puesta en los límites de los estados tapón, y que aquí vamos a ir viendo cómo la India va a estar haciendo un papel muy importante en esta situación. Recordarán que la Unión Soviética tiene tres repúblicas bálticas, que era Estonia, Letonia y Lituania. Estas repúblicas bálticas, más los tres centros o repúblicas eslavas, que es el centro del proyecto, del corazón del proyecto ruso soviético, y que son los eslavos, en las que va a quedar comprendida Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Más adelante vamos viendo cómo también están los Caucasos, que es Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Cuando se va viendo toda esa interacción en la que la Gran Bretaña interviene, y que el proyecto que habíamos comentado, que era muy importante para todos esos estados en los que van a irse pues anteponiendo una situación pues como de unión, porque fíjense en que cuando nosotros hablamos de esa intervención que tienen los rusos y que habían abarcado todas esas situaciones en las que los mongoles van a ir pasando por toda esos territorios, y que van haciendo una aportación de esas historias antiguas culturales en los que van a intervenir británicos, los rusos y afganistanos. Algo que también es muy importante y que no debemos de olvidar, cuando esta situación van avanzando todos estos pueblos y que nos vamos dando en cierta forma una idea qué era lo que se estaba tratando de hacer, pues lo que se estaba tratando de hacer era expandirse en todas las direcciones, y todas estas situaciones que en un momento dado va a tener que hacer pues como un rastreo, porque aquí acuérdense que habían pasado todas las personas, forzosamente tenían que pasar por ahí. Era una situación en la que esas estepas, en la que se estaba haciendo ese juego de ajedrez entre británicos y rusos, y que van a ser la parte importante en la que se va a ir plasmando, y que eran ellos pues todos los descendientes y los seguidores de la ruta de la seda. Pero aquí fíjense que va a pasar algo más importante, de esas perlas que yo les he dicho que en una plática se tienen que tomar muy en cuenta, porque todo Afganistán se consideran como herederos de la cultura Kuchán. Todos esos geógrafos que les había yo comentado, que empezaron a llegar a hacer la historia de todos esos lugares, ¿sí? Llegaron unos geógrafos árabes y luego llegaron los del Islam. Cuando se van haciendo pues testigos de toda esa civilización en los tiempos, en esos países montañosos, y lo más importante de ese paso Heisberg, la puerta que se le llama así la puerta del sur continental, que inició por todo ese paso de Heisberg, y que ya se había comentado, donde había llegado Alejandro Magno en el año 327, y que en el siglo segundo van a llegar todos los persas, los mongoles, los tártaros, ¿sí? Donde se van a ir haciendo toda esta relación de esos pueblos que siempre se van pasando y que van a tener esa trayectoria tanto en Pakistán como en Afganistán. Esos pueblos pashtuns que tienen sus orígenes
son musulmanes, pero fíjense en que ellos se van como reivindicando y que a pesar de que son musulmanes, ellos se dicen ser los herederos de las 12 tribus de Israel. Recordarán que habíamos comentado en otros videos de aquellas diásporas en la historia de Israel donde las 12 tribus van pues vagando y que nunca regresan y que por ello nunca se les va a tener un lugar específico donde estuvieron. Por eso es que esta ígnea, esta cultura, no se quiere mezclar con otros pueblos para que no se disipe ni se pierda como les pasó a esas 12 tribus que son parte, ellos dicen, parte de esas 12 tribus, que es una tribu, ellos dicen que son una de las tribus de esa diáspora, en la que van a ir viendo toda esa estrategia que tiene bien marcado, que también tuvo la intervención, ese paso Heisberg, en la que va a unir tanto a los países asiáticos de la antigüedad. Eh, Cuando vamos viendo cómo van a ir llamando ellos a todo este proceso en la que si hay algo que se tiene que mencionar, pues es todo esa situación, cómo van a venir esos dirigentes, esos reyes que en determinado momento van a ir haciendo. Esta tribu Pashtun, que es un pueblo de ese grupo étnico integrado por los habitantes de pues, idiomas derivados de la familia iraní oriental. Todas esas grandes comunidades pashtunes que se concentran al este y al sur de Afganistán y del oeste de Pakistán. Eh, ¿Por qué es importante esta ígnea? Porque inclusive en la actualidad todos esos golpes de Estado que han habido y que se han hecho siguen mencionándose a los pastún, que son considerados como una de las sociedades tribales musulmanas más grandes del mundo y que están compuestas por más o menos de 30 grupos étnicos, principalmente e innumerables subgrupos y clanes. Su población dicen que se extienden a más de 40 millones de personas entre Pakistán y Afganistán. Más aún, el número que se ha ido estableciendo y que corresponde a las diásporas según algunos estudios que se han ido rolando, que dirían que son más de 10 millones. La identidad póstum se construye sobre las bases de 4 elementos aglutinadores. Una, el parentesco, la descendencia, que sean de línea masculina y de un antepasado en común. La región islámica del 99.9% musulmanes, en su mayoría son suníes. Y el código social en honor a los postún, que es el camino de Postum en idioma pastún, que aunque existen grupos que han adoptado otros grupos a lo largo de la historia, pues no están desintegrados. Si se dan cuenta, es un aglomeramiento de etnias que tienen como raíz ser pastún. Los orígenes de los pastunes no está claro. Dicen los historiadores que han encontrado referencias en diversos pueblos de la antigüedad llamado Pastam o Pastium entre el siglo segundo y el primero en el milenio antes de Cristo, que ya hablaban y que habitaban la región entre Hindú, Kush y el río Indo. Todo esto puede ser como los primeros antepasados de los postunes. Toda esta zona ha sido supuestamente habitada por pastún desde los tiempos remotos, por lo menos desde 500 años antes de Cristo. El historiador Heinrich Schilmer lo relaciona con una tribu mencionada por Heródoto y que dice que los pastunes en Pakistán o Afganistán. El historiador griego Heródoto, que nació en el 484
y murió en el 425 a.C., va a mencionar por primera vez a un pueblo llamado Paquistún, y en las que habitaban la frontera de la satrapía, que era Persia, en Acosía, y los principios de milenio antes de Cristo. Adicionalmente, aquí vamos viendo cómo el texto más antiguo de la India también data de milenio del siglo II antes de Cristo. Menciona que la tribu llamado Pashtun vivía en la zona de Parkam, que podría ser actualmente Afganistán, y quienes piensan que podrían ser los antepasados de los postunes. Desde el siglo III en adelante ya fueron referidos por los etnónimos argano, según se va comentando en los estudios que dicen que la palabra afgan aparece por primera vez en la historia en el Undum al-Alam en el año 982, y que va a ir formando todos estos pueblos. ¿Por qué nos remontamos hasta esas situaciones históricas tan atrás, tan atrás, tan atrás? Para que se den cuenta de que no son pueblos actuales, que tienen toda una grandeza en civilizaciones y que pues desgraciadamente no se menciona, pero la gente que vive alrededor, la gente que es historiadora, la gente que tiene esa curiosidad de conocer, por ejemplo, ahora que vemos esas guerras que dicen, pues es que están peleando en tal lado, es que están peleando en tal lado. Y debemos de tener mínimo la curiosidad de investigar los orígenes de dónde están habiendo, porque por lo regular van a ser guerras de expansión, como lo ha sido a través de la historia, en la que van a ir viendo pues toda esa situación de ir pues queriendo invadir, expandirse, y que van a tomar el poder. Fíjense en que una de las situaciones en las que está, pues se puede decir, pues como que vuelve a retomar la Unión Soviética en esta problemática que ya habíamos visto, cómo se iban expandiendo, y que ya tenían ellos y que querían seguirse más, porque aquí ya habían tenido a Kazajistán, a Kirguistán, a Tujikistán, a Turkmenistán y a Uzbekistán. Todas esas situaciones que era la Asia Central, y que pues no tienen llenadero, y en las que vamos a irnos dando cuenta cómo van a irse integrando todas estas estructuras antiguas, en las que en determinado momento más adelante se va a llegar un rey que va a unificar a todos estos